Historia del Día de Muertos. La muerte ha sido en todas las culturas y a través de la historia un evento que invita a la reflexión, a rituales, a ceremonias, a la búsqueda de respuestas que causa temor, admiración e incertidumbre. Las culturas prehispánicas compartían la creencia de que existe una entidad anímica e inmortal que da conciencia al ser humano y que después de la muerte continúa su camino en el mundo de los muertos, donde sigue necesitando de utensilios, herramientas y alimentos. La muerte era el comienzo del viaje hacia el Mictlán, el noveno y último nivel del inframundo, el reino de los muertos. En los 18 meses del calendario mexica se pueden observar que hay por lo menos 6 festejos dedicados a los muertos. El más importante era la fiesta de los descarnados, que se celebraba en el noveno mes, cercano a agosto, y estaba presidido por la diosa Mictecacihuatl, señora de los muertos y reina de Mictlán, y por Mictlantecutli, señor del lugar de los muertos y dios de las sombras. Pero el Mictlán, a donde llegaban todos los muertos que hubieran perecido de causas naturales, no era el único destino de los fallecidos. En su cultura existía el Tonatiuhiclán, a donde llegaban quienes morían en guerra o en labor de parto; el Tlalocán, a donde iban los que fallecían por causa de agua, rayos o enfermedades; por último, el Tonacacihuatlán, lugar al que iban los niños que no habían probado el maíz, símbolo de la tierra y por lo tanto no habían tenido contacto con la muerte. Allí eran alimentados por el árbol que da sustento y donde permanecían hasta que recibían la oportunidad de una segunda vida, la posibilidad de reencarnar. A diferencia de la religión cristiana, en el Mictlán no existían las connotaciones morales del infierno ni del paraíso. Sin embargo, para llegar a él, los muertos debían, durante 4 años, pasar por diversas pruebas que encontraban en los diferentes niveles del inframundo, para finalmente llegar al lugar de su eterno reposo, liberarse de su tonali o alma y ser compensados por la presencia de Tonatiuh, el dios del sol, al caer la tarde. No fue hasta la llegada de los conquistadores cuando la divulgación del cristianismo introdujo a nuestra cultura el terror a la muerte y al infierno. Sin embargo, los evangelizadores tuvieron que ceder ante las fuertes creencias de los nativos, dando lugar a un sincretismo entre las costumbres españolas y las indígenas, que dio origen a lo que hoy conocemos como la celebración de Día de Muertos. De acuerdo a la Iglesia Católica, los días señalados para honrar a los muertos son el 1 y 2 de noviembre, días de todos los santos y fieles difuntos respectivamente. Sin embargo, para quienes siguen las costumbres indígenas, la celebración comienza la última semana de octubre y finaliza los primeros días de noviembre. Así, en algunas regiones, los festejos comienzan el 25 o 28 de octubre y finalizan, dependiendo de las costumbres locales, el 2 o 3 de noviembre. Cuenta la historia y la tradición que ha pasado de boca en boca entre generaciones que las ánimas llegan en orden a las 12 horas de cada día, siendo el orden más generalizado el siguiente: 28 de octubre, día en que se recibe a los que murieron a causa de un accidente y nunca pudieron llegar a su destino, o bien los que tuvieron una muerte repentina y violenta. 29 de octubre, a los ahogados. 30 de octubre, a las ánimas solas y olvidadas que no tienen familiares que los recuerden, los huérfanos y los criminales. 31 de octubre, a los limbos, a los que nunca nacieron o no recibieron el bautismo. 1 de noviembre, a los niños también referidos como angelitos. 2 de noviembre, a los muertos adultos. Sin embargo, este orden varía en cada región. Por ejemplo, en Puebla y Veracruz, los días 29 y 30 de octubre se celebra a los fallecidos nuevos de no más de un año, considerando además que los que murieron el mes anterior a la celebración no reciben ofrenda, pues carecen de tiempo para obtener permiso de volver. En algunas regiones del sur del país, el día 31 se espera a nuestros ancestros, a los muertos de los muertos, a los que no conocimos. Otro buen ejemplo es Baja California, donde el 2 de noviembre se reciben a todas las ánimas,
o el grupo Tzeltal en Chiapas, que se rige por el calendario maya y su celebración va del 15 de octubre al 2 de noviembre. Es así como la historia de Día de Muertos ha ido evolucionando a lo largo de los años en nuestro país.